finales del siglo XIX se produce un curioso fenómeno por el que la tradición de los retratos se ve desposeída de la función primera, sobre todo en el caso de los retratos femeninos, que habían ostentado hasta entonces de retratos como matriarcas, protectoras del hogar y defensoras de la virtud de la familia y de su propia virtud femenina. A finales de siglo se produce, como digo, el fenómeno en que la moda va ganando protagonismo y aparece el llamado retrato de boudoir o retrato mundano. Este tipo de retratos lo ejemplifica Maria Hahn, con este retrato que acomete su marido en 1901, el pintor Raimundo de Madrazo, en el que la retrata como una gran dama de la corte de Versalles, ¿no? Se ponen de moda retratarse como cortesanas de Versalles, de las cortes de los Luises XIV, XV y XVI, y la crítica empieza a apreciar, pasados unos años, en que estas mujeres se están viendo desposeídas de las virtudes que quieren encarnar, de grandes damas que están absolutamente desposeídas de cualquier rasgo de personalidad y que en el fondo son pájaros atrapados en nidos de seda. Sin embargo, cuando en París pasa esta moda, llega a Estados Unidos y Raimundo de Madrazo, consciente del efecto que pueden causar estos retratos en Estados Unidos, se lleva este retrato de Maria Hahn, lo instala, lo sabemos por fotografías, en el atelier o estudio que él va a ocupar en Nueva York cada vez que iba de gira para pintar a norteamericanas, al menos una vez al año, a partir de 1899, y las americanas, como las Vanderbilt, empiezan a retratarse como estas señoras del mundo de una corte que en el fondo les resulta totalmente ajena, como es la de Versalles. ¿Por qué? Porque ejemplifica, por un lado, la joie de vivre que viven las americanas del llamado Gilded Age, y por otro lado, porque ejemplifica unas virtudes que ellas creen asociar a esa corte de Versalles. Este retrato ejemplifica, pues, lo máximo del retrato mundano pintado por un español como fue Raimundo de Madrazo, asentado en París.